Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos otra vez a nuestra reunión de domingo y en esta parte que es la conferencia a través de la cual aprendemos principios de vida que emanan de la misma palabra de Dios. Y como siempre lo digo, qué mejor que ver la palabra de aquel que es el creador y el diseñador de la vida. Él es la vida, en Él está la vida. Y qué mejor que podamos nosotros acudir al manual de operaciones de nuestra vida que se encuentra en la Biblia, porque aquí está la palabra de Dios manifestada a nosotros. Qué mejor que hacerlo en base a esto para poder conducirnos de la mejor manera. En estos días de diciembre, la época en nuestra cultura occidental nos invita sin mucho esfuerzo, ¿verdad?, a que recordemos y reflexionemos en el centro de esta fiesta, en el centro de esta celebración. De hecho, la palabra Navidad significa natividad, y natividad es el nacimiento de alguien. En este caso, Navidad es el nacimiento de Jesucristo, un hombre que literalmente dividió la historia en dos y que para muchos de nosotros que le hemos conocido personalmente ha cambiado nuestra historia también en dos, en un antes de Cristo y un después de Cristo. Navidad, que es natividad, que significa nacimiento, nos habla de muchas cosas. Un nacimiento nos habla de novedad, nos habla de un comienzo, el comienzo de una vida, nos habla de oportunidades. En ocasiones, algunos de nosotros, ¿verdad?, posiblemente llegamos a un punto de dificultad en la vida en el que pudiéramos decir que nos encantaría nacer de nuevo, volver a empezar. Pero ya volver a empezar con muchas respuestas que en la vida nos ha tocado tener que descubrir, tener ya esas respuestas de antemano para una mejor oportunidad en nuestra vida. Sea de una manera o de otra la aplicación del concepto de nacimiento, tanto en una persona, una vida, en un proyecto, en cualquier cosa, el nacimiento nos lleva precisamente al tema de oportunidades para alcanzar, propósitos que se llegan a establecer y que tener un comienzo nos da la oportunidad de poder hacerlo bien y poder llegar a la meta. Tenemos que entender algo. Dios es un Dios que le ha dado propósito a nuestra vida. Nada ni nadie en esta vida se rige por la casualidad. Es más fuerte la causalidad, las cosas que se provocan, las causas y efectos de las acciones, que la misma casualidad. Porque aún lo que uno considere un accidente o algo que es de casualidad, por casualidad, y es correcto decirlo así, aun cuando tú analizas ahí esas situaciones, verás que hay un sinfín a veces de variables que provocan unas cosas a otras y se hace una cadena y una sucesión de eventos como lo que se conoce como el efecto mariposa, por ejemplo, y cómo una situación o una acción puede ir desencadenando efectos que al final de cuentas no hace que sea casualidad una reacción o una consecuencia a lo largo del tiempo. Nuestra vida es una vida que Dios ha hecho y diseñado no por accidente, sino con propósito. Hay un pasaje de muchos que nos demuestran esta verdad y que se encuentra en Jeremías capítulo 1, versículo 5, que quisiera que lo vieras conmigo en la Nueva Versión Internacional. Dice, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Aquí está escribiendo Jeremías un libro inspirado por Dios, y por eso está en la Biblia, es palabra de Dios, que en su caso personal se aplica el propósito que Dios le había dado para ser profeta, un portavoz, la voz de Dios para las naciones, dice aquí. Pero nos deja ver, este caso personal de Jeremías, un principio que es para todos. Y el principio que es para todos es que Dios es un Dios que ha dado propósito, un destino para nuestra vida, un plan, planes y propósitos, como también más adelante Jeremías lo registra.
pensamientos y planes que Dios tiene para nuestra realización. Dice, antes de formarte incluso en el vientre, ya te había elegido. O sea, ya sabía quién eras, ya había escogido para ti un diseño para alcanzar un propósito. Antes que nacieras, ya te había separado, dice este pasaje. Ahora, ¿cómo Dios se involucra con nosotros para la consecución de ese propósito en nuestra vida? ¿Cómo Dios nos encamina hacia el propósito para el cual nosotros fuimos creados? ¿Cómo es que se hace posible ese propósito en nuestras vidas? ¿Cuál es la participación de Dios? Y son preguntas difíciles de contestar con detalles de cada persona y cada circunstancia que hay, pero sin duda alguna hay un fundamento de principios que rigen cualquier vida y cualquier circunstancia sobre la cual esa vida se va desarrollando. Para esto yo quisiera invitarles a que viéramos en el libro de Génesis un caso que nos demuestra estos principios, este principio de cómo Dios se involucra con nosotros para cumplir y realizar un propósito. Y es muy importante esto que vamos a ver, porque en el día de hoy, y sobre todo en la circunstancia que nos toca vivir esta Navidad, es una circunstancia difícil de confinamiento, de una pandemia que pareciera a veces que vamos venciendo y de repente los rebrotes y los rebotes aparecen y surgen. Y empieza a haber más contagios que incluso los momentos en que antes, hace ya algunos meses, estábamos sorprendidos y alarmados, y aún así esos récords se están batiendo hoy en día. Estoy hablando este día, que es 6 de diciembre del año 2020. Y las circunstancias nos llevan y nos empujan hacia una ansiedad muchas veces por poder avanzar, por no retroceder en alguna situación de vida, no se diga la salud, pero también en la economía, en el desarrollo personal, en el desarrollo de nuestras relaciones interpersonales, que esa ansiedad se produce por la incertidumbre, por las circunstancias adversas para un desarrollo y ya no digamos sostenible en el tiempo, simplemente poder salir adelante y desarrollarnos en estas áreas que he mencionado. Estas preguntas, cómo Dios se involucra, cómo Dios hace posible que nosotros podamos extendernos conforme a sus planes para nosotros. Sí, porque la palabra plan es importante aquí. No es un tema solamente de un accidente, como ya dijimos, ni siquiera es un tema de habernos diseñado para un propósito y habernos dejado a la aventura, sino que hay planes de parte de Dios que si nosotros los seguimos, vamos a poder avanzar hacia la realización de nuestra vida, que es el cumplimiento del propósito de Dios para nosotros. Todos, como lo vimos aquí en Jeremías 1:5, hemos sido conocidos, apartados, preparados aún desde antes de nacer por parte de Dios. El caso de Abraham realmente es el caso del nacimiento de su hijo. Y es lo que yo quisiera que viéramos. Dijimos, Navidad es natividad y natividad es nacimiento. Y es a través del nacimiento sobrenatural de un niño que Dios también trajo principios y regalos de gracia, de amor incondicional y de paz a la vida de en este caso, papá de Isaac, llamado Abraham. Y estos mismos principios son para nosotros hoy en día. Abraham es conocido en la historia porque él es el padre, el patriarca, el punto, digámoslo así, de partida o de origen de toda la nación judía, de todo el pueblo judío. Y todo tiene un nacimiento, todo tiene un origen. Si tú ves conmigo en Génesis, en el capítulo 12, verás algo acerca de este comienzo de Abraham.
Dice Génesis 12, versículo 1 en la versión Reina Valera del 60, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y se fue Abraham como el Señor le dijo, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Mira qué interesante lo que acabamos de leer. A Dios nunca, créeme, nunca ni se le hace temprano ni se le hace tarde. Él es preciso. Y tal vez Abraham estaba sorprendido que a los 75 años, de una manera impresionante, tiene una claridad con respecto al propósito de Dios para su vida. Y le llegó a los 75 años no el propósito, porque el propósito estaba puesto, ya lo leímos desde antes que él naciera, desde antes que nosotros nacemos en este mundo, desde antes de que nuestra madre nos dé a luz, ya hay un diseño y un propósito, un significado para nuestras vidas. Sin embargo, él tuvo la claridad para tomar una decisión difícil, pero contundente, para ir hacia ese propósito. Y con esa claridad Dios le dijo, yo te bendeciré, haré de ti una nación grande. Qué interesante que a los 75 años que recibe Abraham esta revelación, esta claridad de propósito, él no solamente no tenía un hijo, no tenía hijos, sino no tenía en su matrimonio la capacidad de tener hijos porque su esposa era estéril y también de edad ya más avanzada, unos 10 años menor que él. ¿Cómo tener hijos? Pero lo interesante es que es muy claro el propósito que le es revelado acerca de ser bendecido, de ser engrandecido, y eso también con un propósito a la vez, ser de bendición a los demás. Y cómo esa bendición iba a tener una escala bastante grande, porque no iba a ser un tema personal, sino que un tema internacional, global, que a partir de su nación, de su descendencia se formaría una nación y a través de ellos Dios traería bendiciones también a los demás. Abraham se esforzó. Vemos cómo en Hebreos 11 está el nombre de Abraham como una persona ejemplar con respecto a la fe. Él se esforzó en la fe. La fe es tener convicciones puestas en acción por medio de la confianza que se tiene en aquella persona que te está hablando, que te está llamando, en la que tú confíes. Y Abraham tuvo fe, tuvo confianza en Dios. Y esa confianza la llevó a la obediencia. Leímos aquí hace un momento que Abraham, a la edad de 75 años, obedeció. Hizo como el Señor le dijo y salió. Salió sin saber a dónde iba, pero confió que el mismo Dios que le había dicho cuál era su propósito, Él le iba a mostrar la tierra, como Él dijo, sal a la tierra que te mostraré. Y él no esperó a que Dios le mostrara, sino confió en Él y salió sabiendo que en su tiempo, en su momento, le mostraría detalles sobre el camino que debía de seguir, hacia dónde se dirigía, hacia qué se dirigía para alcanzar. Abraham se esforzó, no solamente en una acción puntual, sino también en esperar en esta promesa, la promesa de que él tendría descendencia, y una descendencia que no iba a ser intrascendente, sino que iba a ser relevante en este mundo, una trascendencia de bendición. Y él esperó. Pasaron muchos años. Desde que él tenía 75 años, pasaron años y no venía un hijo. Y en ese tiempo Dios le reiteraba. En algunos momentos tenía también así con esta claridad, tenía revelación de parte de Dios, que le reiteraba y le confirmaba
su compromiso de la promesa que le había dado cuando él tenía 75 años. Fíjate, pasando de Génesis 12 a Génesis 15. Fíjate cómo en Génesis 15 viene un momento en el que, pasando ya muchos años, Abraham se preocupó. Él se esforzó, pero se preocupó. Se preocupó de que pues aparentemente el tiempo pasaba y no había un avance en cuanto al cumplimiento de la promesa. Y tal vez, conociendo un poquito la vida de Abraham a través de lo que nos deja ver la Biblia, tal vez él estaba preocupado de no estar haciendo bien su parte. Lo vamos a ver más adelante. Fíjate cómo dice Génesis 15, versículo 2. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra del Señor, diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, y le dijo: mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Mira, estoy destacando solamente aquí un pasaje en Génesis 15 de múltiples momentos en que Abraham traía delante de Dios su ansiedad, una ansiedad justificada. Él dejó todo por seguir un propósito que Dios tenía para su vida, basado en una promesa que Él le dio. Y Él obedeció con confianza. Y Él perseveró, esperó a la promesa, pero no veía nada. Sí había ciertos resultados. Abraham se estaba enriqueciendo, estaba ganando territorios, comprando terrenos, tierras. Él estaba en cierta manera prosperando, pero lo más importante para tener una nación era tener descendencia, tener al menos un hijo. Y no lo tenía. Cuando tú ves el capítulo 15 de Génesis, termina incluso nuevamente Dios ratificando ahora con un pacto su promesa, haciendo pacto con él, y le da indicaciones más precisas todavía con respecto a la tierra, la parte de posesiones y de tierra en donde iba a estar su nación, la nación que se iba a derivar de su hijo. Pero Abraham estaba preocupado y dice: pero es que al paso que voy, ya siendo tan grande, mi esposa estéril y aparte también grande de edad, pues va a venir heredando el hijo de un trabajador mío, el más importante, que es el mayordomo. Pasando al capítulo 16 de Génesis, viene un pero. Y quisiera que lo vieras conmigo. Génesis 16:1 nos habla de un pero. Muy lindas las promesas de parte de Dios. Pero Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Su esposa no le daba hijos. Y lo que Abraham esperaba, la esperanza que él tenía, al no verse cumplida, se estaba convirtiendo en un tormento muy grande para ellos. Justamente el sábado en Hombres Orando, José Luis Mantecón recordó este pasaje que ahora voy a citar. Nos recordó en el momento en que estábamos orando, una linda reunión de oración. No puedes perdértela si tú eres un varón. Los sábados 8:30, Hombres Orando. Y es Proverbios capítulo 13, versículo 12. Mira lo que dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. No había un deseo cumplido de parte de Abraham, y no el deseo de una necedad, sino el deseo de que se cumpliera la promesa de Dios, lo que Dios tenía para él y que a él le había costado el dejarlo todo. Y sin duda, aunque es una decisión difícil, lo habrá hecho gustosamente, pero como dice aquí, esa esperanza que él tenía al no tornarse realidad,
al demorarse, se estaba seguramente convirtiendo en un tormento de corazón. Y nadie puede culpar a Abraham. Yo espero que no lo hagas. De decir, qué poca fe tiene Abraham. Bueno, tranquilo. Nosotros por un 1% de las situaciones que Abraham pudo haber tenido, muchas veces nosotros dudamos acerca del mismo amor de Dios para con nosotros o de su capacidad para cumplir una promesa. Abraham estaba así, siendo probado por el tiempo que se estaba demorando, la esperanza que él tenía en realizarse. Así que Abraham quiso ayudarle a Dios. Abraham no estaba posiblemente en su idea haciendo algo en contra de la voluntad de Dios, simplemente en el cómo él quiso poner de su parte. Y lo que sucedió es que él, al quererlo ayudar, incluso ni siquiera fue su oferta o su idea, toma la proposición de su esposa Sarai, Génesis capítulo 16, cuando comienza a decir que no podía Sarai darle hijos, pero ella tenía una sierva, una mujer de confianza, que era su brazo derecho seguramente, Agar, una egipcia. Y Sarai le dice, mira, ¿por qué no tomas a mi sierva? Y que ella conciba de ti y adoptamos como nuestro hijo, el hijo de ella. Abraham le pareció bien la idea. Sarai no le daba hijos. En cualquier momento tal vez Abraham pensaba que ya se le podía acabar la vida. Porque en esto ya, él comenzó toda esta jornada a los 75 años. Y ya habían pasado muchos años desde que él salió, obedeciendo y creyendo al Señor. ¿Y sabes qué es lo que sucedió? Esta mujer, Agar, concibió un hijo y le puso por nombre Ismael. Sin embargo, lo interesante es que vino otra revelación de parte de Dios a Abraham y le hizo ahora Dios una aclaración a Abraham con respecto a su promesa. Quiero que la veas en Génesis 17, versículo 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré. Mira la aclaración que le hace. Y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Dios le hizo una aclaración a Abraham. Tú vas a tener un hijo, pero con tu esposa. Y de ella vendrá un hijo y una nación, como yo te lo prometí. Le hizo una aclaración. Como si Dios dijera, no necesito tus ayudas, Abraham. Abraham se rió. Yo no sé qué había detrás de esa risa, pero ves las preguntas que él hizo. A un hombre de 100 años le nacerá hijo, a una mujer estéril de 90. Entonces Abraham le hace una propuesta a Dios. La propuesta a Dios está en el versículo 18. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Abraham le estaba diciendo a Dios, yo ya tengo un hijo, es Ismael. Yo ideé este recurso para ayudarte a cumplir tu promesa. Aquí está, este es mi hijo también. Dios le dice, no, va a ser Isaac. Yo lo voy a hacer. Yo voy a traer un nuevo comienzo de una manera sobrenatural, porque cuando Dios quiere traer
salvaciones transformadoras a una nación, a una familia, a una comunidad y al mundo entero, Él manda a un niño. Hay un nacimiento. Eso tiene que ver también con la Navidad. Eso tiene que ver con el nacimiento de Jesucristo. Pero Abraham lo que le estaba diciendo aquí en este diálogo con Dios es, Dios, ¿qué tiene de malo usar a Ismael? ¿Nunca te lo has preguntado? Yo sí. ¿Qué tiene de malo usar a Ismael? Pero Dios le dijo aquí, no. Tiene que ser Isaac. Dios hace esta promesa y antes que pasase un año, Dios cumplió su palabra y nació sobrenaturalmente Isaac en el vientre de una mujer de 90 años y además que toda su vida había sido estéril. Génesis 21 dice, visitó el Señor a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. La pregunta aquí es, en este caso, qué lindo que nació de una manera sobrenatural un niño, Isaac, a través del cual se cumplió las profecías y las promesas de Dios para la vida de Abraham, porque Isaac tuvo un par de hijos y uno, cuyo nombre inicial fue Jacob, fue un hombre que cambió su nombre a Israel, y la nación de Israel viene de él. Pero la pregunta es, ¿por qué así? ¿Por qué tenía que ser así? Y la respuesta, que podemos tomarla para aplicarla en este día, en esta circunstancia, para nuestro bien, se encuentra en el Salmo 127. Y quisiera que lo vieras conmigo. Aquí está la respuesta de por qué Dios quiso que fuera así. ¿Qué tenía de malo usar a Ismael? ¿Por qué tenía que ser así? Salmo 127 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Para entender por qué tenía que ser así, permíteme que expliquemos esto que dice el Salmo 127. Aquí se muestran dos grandes factores de éxito para que una promesa o un propósito, el propósito de Dios para una vida, se pueda alcanzar y se pueda cumplir. La primera dice que así como se edifica una casa, las casas tienen que hacerse para poder permanecer, para poder prevalecer en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Cuando una persona pone todo su dinero, todo su empeño, todo su esfuerzo en construir algo que cuando viene el mal clima, cuando vienen las circunstancias difíciles, se cae. Hay una gran ruina y una gran pérdida. Lo que uno edifica, si quiere que tenga éxito, tiene que prevalecer, tiene que permanecer. Y entre donde tú y yo estamos y el cumplimiento del propósito de nuestras vidas, hay un factor crítico de éxito que es poder permanecer, prevalecer por el fortalecimiento, por la fortaleza de nuestra vida. Pero aquí está diciendo, si lo que tú y yo construimos, esa casa que puede ser tu vida completa, que puede ser tu matrimonio, tu paternidad, tus hijos, tu casa como familia, tu empresa, tu negocio, dice, si no la edifica el Señor, si no la edifica Él, en vano trabajan los que la edifican. Porque va a haber cosas que no va a poder soportar esa casa que tú y yo hacemos. Pero si es Dios el que la hace, si es Dios a través de nosotros, si son sus principios, sus modelos, su empoderamiento a través de nosotros, esa casa se va a construir correctamente bien y va a poder prevalecer. Lo segundo que aquí está diciendo es que no solamente es saber construir,
sino que también hay que cuidar, entre tanto construimos, y poder cuidar y guardar lo que construimos. Porque puede haber situaciones externas que vengan a robar y hacer daño lo que se está haciendo. Enemigos y adversarios en cualquier área de nuestra vida. Pero aquí también dice, si el Señor no es el que guarda la ciudad, en vano está la guardia. Porque va a haber ejércitos que esa guardia no va a poder detener. Va a haber algún gigante que va a irrumpir y no va a poderlo nadie detener. Pero Dios es el Dios altísimo que está por encima de todas las circunstancias. Con Él podemos. Si Él es el creador de todo, nada puede detener ni hacerle frente a Él. Estos dos factores críticos de éxito son el factor crítico de la fortaleza y el factor crítico del amparo. La fortaleza son principios que nos ayudan a prevalecer en cualquier circunstancia. Esa es la fortaleza de la cual Jesucristo en Mateo 7:24 enseñó, diciendo, aquellos que edifican su vida, las áreas de su vida, sobre principios, los principios que yo estoy compartiendo, principios que son de Dios, que son del orden de Dios para la vida, para una vida bendecida. Dice, aquel que escucha mis palabras y las lleva por obra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre el fundamento de la roca. Y cuando su cimiento se puso sobre una roca, sobre un piso, un suelo fuerte, vinieron ríos, tormentas, situaciones difíciles. No se evitaron, pero esa casa prevaleció. Y aquel otro que quiso irse por la fácil y mejor edificó su casa sobre la arena. O sea, no sobre los principios de vida que traen bendición y que encontramos aquí en la Biblia, sino en base a lo más fácil, lo más popular, lo más corriente, lo que sea. Dice, edificó su casa sobre la arena, pero cuando vinieron los elementos adversos, todo se cayó y fue grande su ruina. Esa fortaleza nos da una estabilidad para poder desarrollar y seguir desarrollando. El otro factor que estamos viendo aquí es el factor del amparo, y esto es la protección. Esa es la protección. Son las cosas que se cuidan para que no sean dañadas. Y lo que se está levantando y lo que se está edificando no reciba los ataques que deliberadamente vienen a veces en contra de algo, de uno, en contra de nuestras emociones, en contra de nuestra familia, en contra de la empresa que estamos haciendo. Y nosotros, cuando tenemos ese amparo, es una protección que cuida el patrimonio. Esto nos da una estabilidad, la estabilidad de la seguridad. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque estas dos cosas son las que en el Salmo 127 nos dicen que necesitamos para poder nosotros crecer y llegar y acercarnos hacia el cumplimiento del propósito de Dios para nuestra vida. Están en el Salmo 46, versículo 1. Mira qué hermoso salmo que dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. No temeremos aunque todas estas cosas adversas pasen, porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. No sé si tú te das cuenta de lo importante que es esto. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el caso de Abraham y lo que acabamos de ver del nacimiento de Isaac? Mira otra vez conmigo el Salmo 127, versículo 1. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si no es Dios el que nos fortalece, no tendremos fortaleza que lo aguante todo. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si Dios no es el que nos da amparo, va a haber cosas que aún nuestros mejores esfuerzos no van a lograr evitar ni proteger. 2.
Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y luego dice el versículo 3 algo que antes yo no había entendido. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Por mucho tiempo yo me pregunté, ¿qué tiene que ver aquí el tema de los hijos y la paternidad cuando estamos hablando de la necesidad y la conveniencia de tener el mayor de los amparos y el mayor de las fortalezas para poder desarrollar una vida hacia el cumplimiento del propósito que Dios ha tenido y que nosotros nos marcamos, el propósito en cada área de nuestra vida? ¿Qué tiene que ver? Y la respuesta es esta. Es el modelo de la paternidad lo que maximiza la fortaleza y el amparo sobre la vida de una persona. Mira, factor crítico de fortaleza, lo entendemos bien. Factor crítico de amparo, la protección, lo entendemos bien. Pero el modelo de la paternidad es un modelo a través del cual se da tanto amparo como fortaleza. Y esto nos provee de la manera más fuerte, más gloriosa, más contundente para poder darnos un camino en donde estar firmes, para poder ir hacia el cumplimiento del propósito de nuestras vidas. Por eso hace un momento vimos en Génesis 17 que cuando Dios le dice y le aclara a Abraham, Abraham, no te confundas, el hijo va a venir de Sara, tu esposa, de Sarai, tu esposa. Él le cambia su nombre de Abraham a Abraham con H. Porque la palabra Abraham significa padre enaltecido, pero Abraham significa padre de muchedumbres de gentes. Es el poder de la paternidad lo que hace que esa fortaleza y ese amparo salten a dimensiones inexplicables, inimaginables. Fíjate, amparo y fortaleza se traducen en las cosas que la paternidad provee. En las cosas que la paternidad provee. Y Dios quería que a través del nacimiento de Isaac, Abraham tuviera el modelo de paternidad de Dios a través de su vida, de manera que él fuera amparado y fortalecido para poder cumplir sus propósitos. Lo dijimos en otros momentos, incluso Isaac fue llevado a entregar su vida. Dios le habló a Abraham para que llevara a Isaac a ofrecer su vida en una ofrenda inexplicable que no entendía Abraham, pero Abraham obedeció e Isaac también. Y ahí estábamos viendo el modelo de la paternidad de Dios reflejado en Abraham, de cómo también Dios entregaría y daría a su único hijo, el hijo unigénito, único en genética, único que es Jesucristo, para nuestro bien. Fíjate cómo es que la paternidad desenvuelve el amparo y la fortaleza que se necesita para poder cumplir un propósito. Porque la paternidad es el modelo más poderoso, amigos. Más poderoso para proveer identidad, primeramente. La identidad no se asimila con conocimientos, no se asimila de ninguna otra manera, como a través de la figura del Padre hacia su Hijo. Le da identidad. Es más que llevar un apellido. Es algo que está en nuestra genética, está en nuestra alma, está en el diseño de nuestro espíritu. Moldea al Hijo la identidad. Moldea al Hijo desde el interior y se refleja en su caminar. No voy a aturdirles con estadísticas, pero créanme, están ahí. Y el factor común en la mayoría de las personas, de los jóvenes que están haciendo males, desgracias, robando, que ingresan a las filas del narcotráfico, aquellos que se dan lugar a la inmoralidad sexual para tratar de satisfacer en su vida la drogadicción y tantas cosas más. El gran factor en común que hay es una orfandad de padre. Es una ausencia de paternidad en sus vidas. La falta de identidad que un padre ausente permite en su hijo
viene también a trascender en el camino y la ruta que ese hijo tendrá. Y muchos se han esforzado. A pesar de no tener un modelo correcto de padres, se han esforzado y han caminado sobre bien. Pero aún ellos, aún en esas circunstancias, hay cosas que de repente vienen a nuestra vida, patrones que comienzan a repetirse, que vivimos en casa o que se vivieron desde otra generación anterior y nos dominan. Y pareciera que no podemos cambiar. Digo pareciera porque en Dios están los imposibles que se cumplen, que se hacen posible. Cuando la paternidad, que es el modelo más poderoso, dijimos, no solamente para traer una identidad, sino para suministrar provisión, la provisión de una visión de vida, la provisión de los principios para conducirse por esa vida, la formación. Más que un padre biológico, es un padre progenitor, pero también un padre formador. Es el modelo más fuerte para esto. Es el modelo más fuerte para traer protección, para proteger. Por supuesto que una madre también puede proteger, pero mira el diseño del hombre, mira el peso de sus huesos, mira el desarrollo de sus músculos, mira las sustancias que su mismo cuerpo lleva, las hormonas que lleva, que le llevan a un instinto de protección, de valor, de valentía, de osadía, de meterse hasta los golpes si es necesario. Está en el diseño de la paternidad, la protección de las externalidades y también de los conflictos internos de los hijos, porque es la paternidad lo que viene a traer la mayor afirmación a un hijo o a una hija. Es un modelo poderoso. Porque alguien diría, todo esto se puede conseguir de otra manera, identidad, provisión, protección. Sí, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? La paternidad. Y aquí podemos, por supuesto, también meter maternidad. O sea, papá y mamá. La paternidad es el modelo de mayor entrega. De la mayor entrega. Porque hace la paternidad que una provisión no se quede en una simple limosna, sino que una provisión se lleve y se escale hasta el grado de que todo lo que tengo será de mi hijo. Todo, todo. Eso solamente un padre lo puede hacer. Solo un padre lo hace de una manera sin tanto esfuerzo, más natural. Por supuesto que un buen amigo también lo puede hacer. Hay gente que lo puede hacer, pero de la manera más natural viene en el modelo de padre. La identidad, la provisión y la protección. Y yo quisiera que para entender esto de una manera aterrizada y poder ver la respuesta de Dios ante esta necesidad de paternidad de nuestras vidas y concluir este mensaje, yo quisiera invitarles a que viéramos un testimonio que fue en cierta manera mencionado en nuestra lectura devocional del 13 de noviembre de este año, en esta sección que tenemos en nuestra página de aliento para el camino en Facebook, que se llama Fortalécete con un tiempo con Dios. Y aquí lo puedes tú ver y yo te invito a que no te pierdas cada día esta lectura. Todos nos sincronizamos con esta lectura y nos llevamos estos principios, estos conceptos y los ponemos en oración para empezar nuestro día. Y aquí vimos el 13 de noviembre en esta lectura el testimonio de un padre y de un hijo. Y el poder de la paternidad que acabamos de ver en esta conferencia de una tremenda manera reflejado. Te invito a que veamos el testimonio de lo que se conoce, ellos se hacen llamar el equipo Hoyt. I can only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will
my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when that day comes and I find myself standing in the sun. I can only imagine when all I would do is forever, forever worship you. I can only imagine, yeah. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. Yeah, I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. Yeah, I can only imagine. I can only imagine. Yeah, I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when all I would do is forever, forever worship you. I can only imagine. Vaya, qué impactante testimonio del equipo Hoyt, de Dick y Rick Hoyt. Y permítame resaltar a Dick como padre. Saben, para Dios es de suma prioridad restaurar ese modelo de paternidad, pero no solamente entre nosotros como padres terrenales, sino sobre todo restaurar ese modelo de paternidad de Él para con la humanidad, para conmigo, para contigo, para con cada uno de nosotros. La paternidad de Dios sobre la humanidad es tan prioritaria para Dios que la última profecía antes del nacimiento de Jesucristo, antes de la primera Navidad, antes de la Navidad, está en Malaquías capítulo 4, versículo 6. Y dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No solamente está hablando entre nosotros. Por supuesto que la paternidad en la sociedad es algo que cambia rumbos, cambia destinos. Es evidente. Pero la prioridad, el comienzo de todo esto es la restauración de la paternidad de Dios sobre mi vida, sobre tu vida. ¿Realmente tenemos esa relación con Dios? ¿Cómo se hace posible esa relación? Y déjame concluir esta conferencia respondiendo a esa pregunta: ¿cómo es que Dios nos adopta?
Yo quisiera que usáramos esta parábola que hemos venido conversándola desde la conferencia pasada del regalo del favor de Dios, que es la parábola del hijo perdido. Este hijo, sí, que rechazó a su padre, salió de su casa, vivió perdidamente, cayó en desgracia, todo lo perdió, pero un día volvió en sí. Y cuando vuelve en sí, decide arrepentirse, cambiar de camino, cambiar de actitud, cambiar de rumbo y volver a la casa de su padre simplemente para pedirle misericordia y que lo reciba como un jornalero, dado que los jornaleros comían mejor, vivían mejor que como él, cuya máxima aspiración, cuyo propósito en la vida se había convertido en ser como un cerdo. ¿Sí? Vivía entre los cerdos y anhelaba alimentarse de la comida de los cerdos, cuando él era un hijo de un hacendario importante. Esto está en Lucas capítulo 15, si quieres para tu referencia, lo resumo simplemente. Cuando el hijo perdido regresa y lo ve de lejos su padre dice tal cual en Lucas 15 que fue movido a misericordia y que corrió y le abrazó y le besó y aunque el hijo comenzó a manifestar su arrepentimiento y cómo él había pecado contra Dios y también contra él como un padre, su padre simplemente le da 3 regalos. Lo importante de esta parte de la parábola es porque la pregunta, ¿cómo es que Dios nos adopta? Él le da 3 regalos y el orden de los regalos es importante para contestar la pregunta, ¿cómo es que Dios puede restaurar en nosotros su paternidad? Lo primero que el Padre le da es vestido, después le da un anillo y después calzado. El vestido, lo vimos la semana pasada, habla acerca de rescatar o redimirlo de la condición en la que él se encontraba, como un cuidador de cerdos, como una persona perdida, abandonada, restaurarlo como una persona con una condición de fortaleza, con una condición completa, con una condición como de alguien que nunca había dejado al Padre. La condición de alguien que no había vivido perdidamente. Y saben, lo vimos. Él debió de haber pagado las consecuencias, de hecho las vivió, pero también haber pagado la afrenta a su padre en un sentido de justicia. Pero el Padre le dio el regalo del favorecimiento, Él lo favoreció. Porque se necesita primero ese favor que restaura la condición para poder entonces pasar al segundo regalo, que era el anillo. El anillo representaba la afiliación de ellos dos como hijo y padre. Pero primero fue el vestido y después fue el anillo. Primero, porque lo que está aquí hablando es que primero se tiene que ser redimido, o sea, no recibir el merecido que tenemos de nuestras acciones, sino el ser rescatado de esa condición, liberado, salvado de esa condición, para entonces, ya estando en una condición de fortaleza, una condición restaurada, permítame mejor la expresión, poder ser adoptado. Y en ese momento instaurado bajo el modelo de paternidad con la entrega y todos los beneficios que hemos hablado en esta conferencia. Dios nos redime con el propósito de podernos adoptar. Esto no es pasar solamente la falta, lo vimos. ¿Cómo es que Dios redime? Permítanme nada más recordarlo con este pasaje que está en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 2. Dice que al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiésemos la justicia de Dios. El problema de nosotros es que la paternidad de Dios no es la que impera en nuestras vidas. Desde que Adán rompió relaciones con Dios, Adán y Eva rompieron relaciones, rompieron una relación de hijos a padre, de padre a hijos. La paternidad se rompió en el momento en que como el hijo perdido, como humanidad decidimos alejarnos y romper relaciones con nuestro Padre que está en los cielos. Y es importante que nosotros nos demos cuenta de esto, porque si nosotros creemos que en este momento la paternidad de Dios está sobre la humanidad entera,
Pues sí, yo te diría, vaya, qué Dios tan malo y qué tan injusto. No solamente eso, qué Dios tan inoperante. Pero no es el caso. Nuestra humanidad se encuentra como el hijo perdido, viviendo entre cerdos, haciendo su mejor esfuerzo por tener un poco de mejor condición y alimento que el cerdo de al lado. Y así la condición de nuestras vidas, de nuestros corazones, en muchas áreas de su vida. Y nuestro destino está marcado más por la casualidad que por el empoderamiento de un Padre que está a favor de nosotros. Pero por eso es que lo que tiene que suceder aquí es primeramente una redención. Y Jesucristo nació para tomar el lugar que nos corresponde a nosotros como humanidad, ser tratado, mira lo que dice 2 Corintios 5:2, ser tratado como pecador para que a través de esa subrogación, o sea, Él tomar nuestra deuda. La deuda es como la materia, amigos. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Toda la materia que se necesita en el universo ya está puesta ahí, solo se va transformando de una forma a otra. No se crea ni se destruye. Y así la deuda también. Dios es justo. Dios es justo. Y la deuda no se crea ni se destruye. Cambia de manos. Así que Jesucristo tomó la deuda por nosotros y le costó llegar a una cruz en Jerusalén a los 33 años para ganar con su mérito la misericordia que nosotros no merecemos. Y poder, ¿qué? Poder entonces ser tratados no como hijos perdidos, que están perdidos, sino como hijos restaurados que regresan a casa. Así que Dios Padre envió a su Hijo para redimir nuestra condición. Este es el favor de Dios para con nosotros. Y eso es con un propósito, para restaurar su paternidad sobre nosotros. Fortaleza y amparo, según el Salmo 127, como lo vemos en el Salmo 46. Si Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en cualquier circunstancia, ¿de qué temeremos? Lo tenemos todo. Pero alguien diría, bueno, simplemente con misericordia es suficiente. ¿Por qué tiene que ser modelo de paternidad? Porque la paternidad nos lleva a una entrega indescriptible. Lo que vimos hace un momento en el testimonio de Dick Hoyt hacia su hijo no tiene comparación con el amor y la entrega que surge de aquel que es el amor mismo, que es nuestro Padre que está en los cielos, que es Dios. Lo bueno que tenemos nosotros no es más que un reflejo pequeño o grande de lo que Dios es. Y lo que vemos con Dick Hoyt es una parte muy pequeña, un porcentaje muy pequeño de la entrega que Dios tiene para ti y para mí si nosotros decidimos tomar el modelo de la paternidad de Dios sobre nosotros. ¿Y por qué no? Una vez experimentándolo, poderlo reproducir y transmitir a otros. La fortaleza y el amparo de la paternidad al proveernos identidad, al darnos provisión, al darnos protección, todo esto se potencia a través de la entrega. Y este es justamente el modelo. Mira lo que dice Gálatas 4:4-7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que al final, Dios restaura su paternidad de nosotros, redimiéndonos para adoptarnos. La restauración de la paternidad es la adopción, el regalo de la adopción, que es a través de Jesucristo posible. Y entonces, punto 3, contar con un modelo sostenible para nuestro desarrollo. El modelo sostenible para el desarrollo de una vida es la paternidad de Dios actuando en esa vida, porque la entrega de Él son nuestros beneficios. Vamos a ver la próxima semana, no te pierdas, en el último regalo, una entrevista que hicieron al hijo, a Rick Hoyt, hace poco menos de 3 años.
y donde precisamente cuando él está agradeciendo públicamente, vas a escuchar su voz acerca de lo que su padre hizo. Él dice, nunca nos imaginamos llegar a donde llegamos, nunca, pero todo comenzó porque mi padre escuchó un deseo que yo tenía, lo escuchó y lo hizo por amor a mí. Ese es el modelo más poderoso. La entrega de Dick Hoyt fueron los beneficios de Rick. La entrega del Padre, nuestro Padre que está en los cielos, a través de Jesucristo, es lo que abre esa herencia, ese futuro, esa provisión, ese respaldo, ese amparo y esa fortaleza que hemos visto el día de hoy para con nuestras vidas. Así que concluyamos con este pasaje, Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El regalo de Dios de la Navidad es para que sepas que no estás solo. Quiero invitarte, si quieres, en este momento, darle gracias a Dios conmigo. Únete a esta oración, diciéndole, Señor, gracias porque tú me has amado. Gracias porque tu amor de Padre es algo que sobrepasa mi capacidad de comprensión. Pero quiero experimentarlo. Y yo quiero regresar, Señor, en todas las áreas de mi vida. Quiero regresar a casa, como lo hizo el hijo perdido. Y quiero darte gracias porque a través de la subrogación, del intercambio de lugares que hizo Jesucristo por mí, es que me ha redimido. Tú me has redimido para adoptarme como hijo tuyo. Así que yo te doy gracias por el regalo de tu adopción, que es posible por la redención en Jesucristo. De esta forma yo ratifico mi decisión que Jesús es mi Salvador, el Salvador de mi vida, el que redime mi vida. Acredito lo que Él hizo en la cruz de Jerusalén hace 2000 años a favor mío. Y ahora, Señor, te llamo Padre, Abba Padre, que significa papito, papá precioso. Gracias, Señor, y ayúdame y enséñame no solo a recibir, a experimentar tu paternidad, sino también a reproducirla. Que seamos así mejores, bajo tu amparo y tu fortaleza, en toda circunstancia, en todo tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.